Muy bien. A ver, nosotros hemos estado hablando sobre la definición concreta de qué es la comunicación. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? ¿Qué es la comunicación para ti? ¿O qué entiendes por la comunicación? A ver, lo que yo entiendo por comunicación es tener un diálogo con una persona a través de mensajes o por videollamadas que nos logre entender algún tema en particular. Ya, sí, tiene mucho que ver, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hemos hablado de ello, dijimos que cuando vamos a dar una definición respecto a lo que es la comunicación, vamos a decir que la comunicación es el intercambio, es un proceso de intercambio de información, ¿ya? En la cual yo tengo que manifestar cualquier tipo de información, no solamente información que sea importante, sino yo puedo dar a conocer mis sentimientos, mis pensamientos o diferente tipo de comunicación, ¿cierto? A eso nos referíamos. ¿Ya? Entonces, ahora, como bien mencionamos que la comunicación es un proceso, ¿ya? Como es un proceso, nosotros tenemos que guiarnos, o mejor dicho, va a haber ciertos elementos o agentes con los cuales se nos va a denominar a nosotros, ¿ya? Nombres dentro de ese proceso comunicativo que nosotros vamos a dar, ¿ya? Acá, ¿qué nos Mm. dice? La comunicación va a poder definirse como transmisión de información, ¿ya? Hay que tener en cuenta que informar va a suponer comunicar conocimientos nuevos. ¿Por qué crees tú que el hecho de comunicarnos debería de ser solamente comunicar conocimientos nuevos? ¿O por qué es fundamental ello? Porque así nos prestarían atención. Exacto, porque yo al comunicar información nueva estaría llamando la atención de la otra De la persona, otra persona. ¿cierto? Exacto, porque si yo voy a dar una información que ya la otra persona conoce, ¿me, me prestará atención? No, porque ya no sería nada nuevo para ella. Exacto, ya no me prestaría atención, ¿ya? Atención. No cumpliría con la finalidad de lo que es la comunicación. Ya no tendría una comunicación eficaz, ¿ya? Por eso dice que supone comunicar conocimientos nuevos. Ahora, un mensaje que no aporte conocimientos nuevos tiene un contenido informativo muy bajo, ¿ya? Cuanto más previsible sea un mensaje, menor será su contenido informativo, ¿ya? Mientras más conozca la otra persona, más no nos va a prestar atención, Atención. ¿ya? A eso se refiere. Ahora, en todo acto comunicativo puede surgir perturbaciones. ¿Qué entiendes tú por perturbaciones? ¿O a qué Sonidos, llamamos perturbaciones? por Sonidos, sonidos, interferencias, exacto, la manera de ¿sí? hablar, el ¿Cómo? lenguaje, la manera de hablar. ¿Ya? No, está bien Ah, ya. sonidos. ¿Qué nos dice que va a ser perturbaciones? Estas perturbaciones son aquellos sonidos o interferencias que suceden en el momento de la comunicación. Por ejemplo, cuando tú con alguien se están comunicando por la calle y pasa una moto así con un sonido muy fuerte. Ajá. ¿Qué logra hacer esa moto? Ah, logra aturdir y no es cuando no poder prestar atención. Exacto. Va a lograr de que yo, por ejemplo, estoy conversando contigo y pasa esa moto, no te voy a lograr escuchar. Ya a eso llamamos, aquellas interferencias, perturbaciones que normalmente suceden en un diálogo al momento de yo comunicarme, ¿ya? El cual va a dificultar la perfecta transmisión de nuestro lenguaje y va a Lenguaje. provocar la pérdida de contenido de la información, ¿ya? Entonces, al provocar esta pérdida del contenido de nuestra información,
¿qué vamos a hacer? Nosotros, o tú, por ejemplo, la persona a la cual no se le ha escuchado, va a tener que repetir la información. Y es ahí donde viene lo que es la redundancia. ¿Ya? De ahí viene el Ujú. término de redundancia, en la que yo tengo que volver a manifestar, ¿cierto? La información que ya se ha perdido por la perturbación que ha sucedido. ¿Ya? ¿Hasta ahí Ujú. todo claro? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, como hemos dicho que la comunicación es un proceso comunicativo o también llamado acto comunicativo, ya va a ser mediante el cual se va a producir una transmisión de información. Entonces, como decimos que es un proceso, nosotros vamos a ver de que este proceso, ¿sí? Se va a tener que verificar, ¿no? Que cuando yo voy a manifestar un mensaje a otra persona, aunque nosotros no lo veamos, va a seguir un proceso, una secuencia para que todo este mensaje que yo estoy manifestando llegue a ser escuchado en la otra persona, ¿ya? Entonces, a ese proceso le llamamos acto comunicativo. ¿Ya? En el cual van a intervenir necesariamente una serie de elementos llamados factores de la comunicación o también elementos de la comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, la situación comunicativa, ¿cuáles son entre quiénes se da? Tenemos acá emisor, mensaje, receptor, código canal y texto. ¿Ya? Contexto lingüístico se podría denominar también. ¿Ya alguna vez has escuchado o no esta terminología? Ujú. ¿Sí? ¿Ya tenías conocimiento de esto? Sí, sí tenía conocimiento porque sí he estado leyendo Ah, el módulo. mis hojas. Sí, y sí sabía algo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primer elemento, que es el mensaje. ¿Qué es el mensaje aquí? A veces hay algunas dudas, porque ¿qué es lo que veo cuando ustedes me mandan, por ejemplo, en su desarrollo de los ejercicios de su libro, de su módulo? ¿Qué hacen? Me dice mensaje, lo que conversan, me colocan así. No, cuando nosotros hablamos de el mensaje y nos están solicitando dentro de un grupo, de una situación comunicativa, yo tengo que visualizar y colocar el mensaje completo. ¿Cuál es? Sería, por ejemplo, si yo te digo, Patricia le dice a Juanito que lo quiere mucho. Ahí, ¿cuál es el mensaje? Que lo quiere mucho, Que lo quiere que mucho. lo quiere mucho. Exacto, ese es el mensaje, ¿ya? Completo, tal y como está en la situación comunicativa, ¿ya? Ujú. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es el mensaje? Acá de manera general decimos que es una serie de signos lingüísticos que van a estar organizados mediante determinadas reglas, ¿no? Se basa en las reglas de la lengua española que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de comunicarnos, ¿no? Recordar de que el mensaje que vayamos a manifestar debe de estar con sentido. ¿Ya? Y no se debe de confundir con el referente, y eso es lo que yo veo que confunden, ¿no? Que es el elemento de la realidad. ¿Qué quiere decir ahí? Que ahí sí es lo que hace la mayoría, ¿no? En vez de colocarme el mensaje, me coloca el referente, que es el tema general. ¿Ya? Por ejemplo, en la situación que yo te daba, hay muchos que me colocan el sentimiento de Juanito, por ejemplo, el sentimiento de Rosita, ¿cierto? Ese, por ejemplo, sería mi referente más, no sería mi mensaje, ¿ya? Mm. Ya. Ahora, el otro elemento de la comunicación es el emisor, ¿ya? ¿Quién es el emisor? Es
el emisor tiene varias definiciones, ¿sí? Con la cual le podemos decir que es el primero la persona que inicia la conversación, ya que va a iniciar la conversación. Segundo, es quien va a enviar el mensaje en primer lugar, es quien lo elabora, ¿ya? Y lo transmite. Ahora, aparte de que el emisor va a enviar e iniciar la conversación, es la persona al cual elabora, no crea el mensaje, pero esa creación, ¿cómo crees que se le denomina? ¿Contexto? No. Cuando decimos que el emisor es quien lo elabora y quien es quien crea, porque nosotros para el momento de comunicarnos, sin darnos cuenta, estamos ya creando un mensaje, ¿cierto? Sí. Ya, estamos creando. Entonces, esa acción de creación que lo realiza el emisor se le denomina como codificación. Entonces, aparte de que el emisor inicia la conversación y envía el mensaje, el emisor va a ser la persona quien va a codificar el mensaje. Ya crea el mensaje. ¿Qué es codificar? Crear el mensaje, elaborar el mensaje. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Entonces, profesora. cuando se te pregunte y se te diga, ¿qué acción realiza el emisor? ¿Tú qué responderás? Crear el mensaje. ¿Cómo? Es crear o codificar el mensaje. No, no, no. Codifica, exacto. Me vas a colocar que el emisor es quien codifica el Codifica el mensaje. mensaje. Exacto. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que se va a caracterizar por tener intención comunicativa, es decir, voluntad de transmitir una información. Por eso es lo que decimos, ¿no? De que va a ser la persona quien va a iniciar. ¿Ya? Ese es el emisor. El emisor inicia y tiene una intención comunicativa, pero a la vez codifica. ¿Qué es codificar? Crear el mensaje. Y luego tenemos al receptor. ¿Qué es el receptor? Como su mismo nombre lo indica, va a ser quien va a recibir. ¿Ya? Es quien recibe el mensaje del emisor. Pero aparte de recibir el mensaje, ¿qué va a realizar? Va recepcionar. No, si el emisor es quien codifica, ¿el Ah, receptor qué ya. crees? Decodifica. Decodifica. ¿Y qué será decodificar? ¿El emisor se queda solamente con recibir el mensaje y ya? ¿O qué intenta hacer? Interpretar el mensaje. Interpretar. Entonces, decodificar significa interpretar el mensaje, entender el mensaje. Porque, por ejemplo, yo te estoy brindando una información a ti, pero tú, ¿qué estás intentando hacer? Entender, Entender. comprender el mensaje. Entonces, ese acto que tú realizas se le denomina decodificación, pero tanto la codificación como la decodificación lo vamos a realizar en nuestra mente, ya Ya. solamente en nuestra mente, más no, ¿sí? Es algo físico, porque por ejemplo tú cuando te brindo una información, tú no descompones el mensaje en una hojita y recién ahí, por ejemplo, respondes la pregunta. Ese proceso lo haces rápidamente, pero ¿dónde sucede? En mi mente, en mi cabeza. En tu cabecita, ¿cierto? Entonces eso es codificar. Tanto la codificación como la decodificación son procesos mentales, ¿ya? Codificar, Ya. creación, que lo realiza el emisor, y decodificar, entender o interpretar el mensaje que lo realiza el receptor, ¿ya? Correcto. Luego tenemos Ya. lo que es el canal. ¿Qué es el canal? Es el medio físico, ¿ya? El medio por el cual viaja nuestro mensaje para poder ser escuchado o ser comprendido.
Pero no solamente hay un solo tipo de canal, hay dos tipos de canales. Tengo canal natural y canal artificial. En canal natural solamente va a haber un solo formato en el cual es cuando yo voy a hacer uso del aire. Es cuando mi mensaje, por ejemplo, viaja por el aire para comunicarme con la otra persona. ¿Ya? Para comunicarme con la otra persona. ¿Qué quiere decir? Es cuando la persona, ambas quienes se están comunicando, se encuentran presencialmente, se encuentran físicamente en un mismo ambiente. Si esas dos personas se encuentran verbalmente, no se van a comunicar por un celular, si están personalmente ahí en un mismo lugar, ¿cierto? Su mensaje o la voz o la información que vayan a brindar va a viajar solamente por el aire para la otra persona. Ese es canal natural, que se le denomina ondas sonoras. Mientras que canal artificial sí es cuando yo voy a hacer uso de cualquier otro elemento, ¿sí? De cualquier otro elemento, ¿sí? Que haya sido creado por el hombre para poder comunicarme. Por ejemplo, si yo uso un papel para comunicarme, ya estoy haciendo uso de un canal artificial. Si uso un libro, por ejemplo, los escritores, ¿qué tipo de canal usan? Perdón, no le escuché. Los escritores, ¿qué tipo de canal usan? ¿Natural o artificial? Artificial. Artificial. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos brindan viene a través del libro, ¿cierto? De manera escrita. Sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, o también cuando yo hago uso del teléfono, de la pintura, del televisor, de la radio, cualquier otro elemento que yo no, que sea creado por el hombre que yo lo use para comunicarme, es canal artificial, ¿ya? Más no natural. Y luego tengo lo Ok. que es el código. ¿Qué es el código? El código es conjunto de signos lingüísticos, mejor dicho, es el idioma que nosotros empleamos para poder comunicarnos, ¿ya? Puede ser dependiendo de la situación, ¿no? Aquí vamos a ver dos tipos de código, lingüístico y no lingüístico, recordando que el código lingüístico es cuando yo voy a hacer referencia a aquella que cuando yo me comunico tanto de manera verbal o escrita, de manera verbal, qué idioma uso, ¿no? Y de manera escrita igual, por ejemplo, si tú y yo, ¿en qué código nos estamos comunicando? Verbal. Lingüístico, pero ¿qué idioma? ¿En qué idioma nos estamos comunicando? ¿Mm? ¿Qué idioma estamos usando? ¿Qué idioma usas tú para comunicarte, Cecilia? En castellano. El castellano, ese sería mi código. ¿Ya? Ese sería mi código, ¿ya? Y por ejemplo, los códigos más complejos, que es el código Morse, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hay comunicación dentro con un semáforo, sería el código no lingüístico, ¿ya? Y por último, que tengo el contexto. El contexto es el lugar donde yo converso, el lugar donde se realiza la conversación. Ese es el contexto, ¿ya? Es contexto lingüístico en la comunicación verbal, donde yo estoy conversando. Si yo te digo, por ejemplo, Juana y Patricio se encontraron en la avenida Luzuriaga y empezaron a conversar sobre sus vivencias. ¿Cuál es el contexto ahí? Que se pusieron a conversar. ¿Ya? Pero ¿cuál sería el contexto? Si decimos que el contexto es
El lugar donde están conversando. En la calle. En la avenida Luzú Tiaga. Ese es el contexto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. Ahora, y contexto va a variar, ¿no? Dependiendo mi situación. Por ejemplo, este es el contexto lingüístico. Cuando en la primera imagen digo qué fresca, ay, qué fresca, digo. ¿Qué simbolizará eso? La chica tomando agua. ¿Qué significa? Pues no lingüístico. No, no, no. ¿Qué significa? Y cuando yo digo qué fresca, ¿a qué me estoy refiriendo? En la primera imagen. ¿A qué se está refiriendo al decir que fresca? ¿Me ¿Mm? podría repetir? No entendí. En la primera. ¿Ves la imagen, cierto? ¿Estás observando mi imagen? Ya, Sí, sí la observo. en la primera imagen que estás observando, al decir yo qué fresca, al tomar una bebida, ¿a qué me refiero? Al agua. Al agua, ¿cierto? Pero en la segunda imagen, cuando yo digo qué fresca, Ah, se refiere a que la chica le está pidiendo que le pase algo, claro, le está pasando algo y yo digo, ay, qué frescas que estas le ayude alumnas, con ¿no? eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Al comportamiento, ¿ya? Al comportamiento. Entonces, Ajá, el contexto lingüístico va a variar mucho también de la situación, ¿ya? ¿En qué situación tú te estés refiriendo o conversando? Hasta ahí, ¿me dejé entender? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo claro? sí, ¿Todo claro? sí. Muy bien, entonces, como ha quedado todo claro, a ver, te voy a dar 5 minutitos para que lo puedas desarrollar este ejercicio, ¿sí? De aquí, identificándome los elementos de la comunicación en cada una de esta situación comunicativa. A ver, y luego lo hacemos conmigo. Para los que se van conectando también, lo intentan, por favor, en desarrollar. Y si veo que hay algún inconveniente, voy a volver igual a explicar lo que acabamos de hablar con Cecilia.
Un salchicho. Muy bien, a ver, terminaron, ¿verdad? Está sencillo. A ver, con Ibetsi. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Ibetsi. A ver, Ibetsi, contigo. Léeme la situación comunicativa. Miss, disculpe, no entendí bien la clase. No hice. Ya, a ver, Miriam Noroña. Bueno, Miriam parece que tiene problemas. Leslie del Águila. Miss, buenas noches. Yo acabo de entrar hace 3 minutos y no escuché la clase. Ya, ¿no lo has intentado tampoco? Justo, justo estoy viendo aquí mi módulo sobre Ay, de... ya, entiendo, entiendo. Ya, a ver, vamos a hacerlo con Cecilia. Cecilia, Sí, Cecilia, me profesora. logras escuchar, ¿no? Ya, a ver, léeme la situación comunicativa.
María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio SANE. Ya, ahí. ¿Quién cumple la función de emisor? María. Muy bien. ¿El receptor? Sería Juanito. Juanito. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje sería el exceso de compras de los padres de familia en el colegio SANE. Solamente sería el exceso de compras de los padres de familia. Nada más. Ah, ya. Ujú. ¿Cuál sería el código? Ya. Eh, lingüístico. ¿Ya? ¿Lingüístico? ¿En qué idiomas se están comunicando? Ah, español, castellano. Español. Canal. ¿Qué tipo de canal están usando? ¿Natural o artificial? Natural. Natural, porque ellos están físicamente en un mismo lugar. ¿Y cuál es Lugar. el contexto? ¿Dónde están conversando? En el colegio. En Colegio el, SANE. en el colegio, San. Ese sería mi contexto. Muy bien, Cecilia, excelente. Veo que sí me has podido comprender. A ver, para las demás vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? A ver, nosotros hemos estado hablando sobre la comunicación, ¿ya? Le decía a Cecilia que cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, debemos de tener claro sobre la definición concreta, ¿ya? La definición concreta de qué es la comunicación. Y se les manifestaba que se les decía que el hecho de comunicarnos o la comunicación es ese proceso en el cual nosotros vamos a intercambiar información. Es un proceso donde intercambiamos información, ¿ya? En lo cual va a suponer informar conocimientos nuevos. A ver, Leslie, ¿por qué consideras de que es bueno el de o es fundamental en el que nosotros manifestemos conocimientos nuevos? ¿Por qué? Leslie del Águila, ¿me escuchas? Y Betsy, Señorita, buenas noches. buenas noches, Leslie. A ver, te preguntaba, ¿por qué crees que es importante nosotros al momento de comunicarnos dar informaciones nuevas? Porque nos da bastante conocimientos, nos informamos de nuevos contextos, por ejemplo, de alguna comunicación, ¿no? Ya va por ahí tu, tu respuesta, pero no. A ver, cuando yo te digo que el hecho de comunicarnos es fundamental, dar a conocer conocimientos nuevos, es hace referencia de que es importante, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, te brindo una información que tú ya conoces, ¿tú me vas a prestar atención? No. No me vas a prestar atención, no vas a, ni siquiera te va a importar lo que yo te esté manifestando, porque ya es una información que tú conoces. Por eso se dice que el hecho de informar debe de suponer manifestar conocimientos nuevos. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, ahora, en todo acto comunicativo que nosotros vayamos a tener, vamos a tener ciertas perturbaciones. ¿Qué entiendes tú por perturbaciones?
por perturbaciones que puedan Ujú. dificultar algunas imperfecciones al transmitir la lengua, por ejemplo, no provocando la pérdida de un contenido informativo. Exacto. A ver, cuando yo digo perturbaciones, voy a hacer referencia al hecho de que, por ejemplo, ahorita nosotros nos estamos comunicando, pero ve, pasa, no sé, un automóvil, una moto por tu casa y suena fuerte en el que yo sigo hablando, pero tú qué dificultad vas a tener. Algo de nerviosismo, preocupación, No. angustia. A ver, me dejo entender. Te decía, ahorita tú y yo estamos conversando, ¿cierto? Ahora, la conversación está siendo fluida porque, ¿por qué? Porque no hay perturbaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, entonces, en estos instantes, supongamos que pasa una moto fuerte con un sonido fuerte en el que va a provocar algo. ¿Qué es lo que va a provocar? Cuando pasa y tú estás atenta a la clase. ¿Qué va a pasar, Leslie? Miriam Noroña, Buenas noches, Miss. buenas noches. La misma pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría que no se escucha lo que yo estoy conversando contigo y pasa una moto por costado y no se escucha? Creo- Exacto. No va a poder seguir no una voy a conversación, Efi, estar. una conversación eficaz, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, Porque va a haber esa pequeña dificultad, ¿ya? El cual va a hacer de que, por ejemplo, tú me digas, Miss, acaba de pasar un ruido muy fuerte y no te logré escuchar. ¿Puedes repetirlo, por favor? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener que repetir la información que he estado brindando. dale. Ya a eso llamamos. Entonces, en todo acto comunicativo, casi siempre vamos a ver o vamos a estar sujetos a algunas perturbaciones, ¿ya? Algunos ruidos. Entonces, conociendo ello, sabemos que la definición concreta de la comunicación es el proceso, ¿no? Es un proceso comunicativo. Ese proceso comunicativo va a tener ciertos elementos que yo debo de tener en cuenta al momento de comunicarme, ¿ya? Dentro de una conversación, cada uno de los agentes o personas que se comunican van a tener un nombre en específico, ¿ya? Ya, Miss. Van a tener un nombre en específico, ¿sí? A los cuales vamos a llamar la situación comunicativa, vamos a denominar los elementos de comunicación. Sí, que tenemos a un emisor, a un receptor, a un código, un mensaje y un canal. ¿Ya? Tenemos el primer elemento que es el mensaje. ¿Qué es el, ¿Qué es el mensaje? Es la información elaborada que se va a transmitir de un punto a otro, mejor dicho, de una persona a otra. ¿Ya? Ahora, recuerden que el mensaje, como le decía Cecilia, muchas veces caen en el error, muchos de ustedes, al momento del desarrollo de los ejercicios, cuando colocan, identifícame los elementos de la comunicación y colocan en el mensaje, por ejemplo, te doy la siguiente situación. María le dice a Juanito que compre 1 kilo de naranja. Entonces ahí, por ejemplo, me ponen, ya, mensaje que realice la compra de naranjas. No, ahí están cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque se coloca el mensaje tal y como se está manifestando. ¿Cuál sería el mensaje?
¿Cuál sería el mensaje, chicos? Profesora, ¿lo puede repetir? Porque se escuchó intercortado y no escuché bien. Ya, la siguiente. María le dice a Juanito que compre 1 kilo de naranja. ¿Cuál es el mensaje ahí? El mensaje sería, Miss, que compre 1 kilo de naranja. Exacto, ese es el mensaje. ¿Ya? Tal y como se manifiesta en la situación comunicativa. ¿Ya, chicos? Tengan claro ello. ¿Ya? Y luego tenemos al emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona quien envía, o mejor dicho, inicia la conversación. ¿Ya? Ese es el emisor. El emisor es quien va a elaborar y va a enviar el mensaje. Pero aparte de enviar e iniciar la conversación, es quien inicia, o mejor dicho, elabora el mensaje. Ya crea el mensaje. Y al crear, está codificando el mensaje. ¿Qué significará codificar? ¿Transmitir el mensaje? No, codificar es crear el mensaje, la creación del mensaje. ¿Ya? Eso es codificar. Entonces, el emisor, ¿qué hace? Codifica el mensaje. El emisor va a ser la persona quien va a codificar, va a crear el mensaje. ¿Ya, chicos? Entonces, recuerden, pero ese acto de codificación, ¿dónde va a suceder? Va a suceder en nuestra cabecita nada más. ¿Ya? Solo sucede en nuestra cabecita, más no es físicamente. ¿Ya? Es en nuestra cabeza, porque nosotros al momento de comunicarnos, por ejemplo, voy por la calle y me encuentro con una amiga, yo me pongo a escribir todavía qué es lo que le voy a manifestar a mi amiga o simplemente sucede. No, primero uno piensa lo que va a decir. Exacto, pero O sea, lo crea, lo elabora. pensamiento, ajá, ese pensamiento, ¿dónde lo realizo? ¿En mi mente o lo hago de manera gráfica? En su mente. En nuestra mente, ¿ya? Entonces el emisor, aparte de enviar y iniciar la conversación, es la persona quien va a codificar el mensaje, crear el mensaje, ¿ya? Y el receptor es, como su mismo nombre lo dice, va a recepcionar el mensaje y lo va a decodificar, ¿ya? Lo va a decodificar. ¿Qué es decodificar ustedes? Aparte de que ahorita me están recibiendo la información, ¿qué están realizando? Entender el mensaje. Están tratando de entender, de comprender la información que yo les estoy brindando. Entonces, a ese acto de interpretación, de comprender mi mensaje, se le denomina decodificación. ¿Ya? Entonces, el receptor es quien recibe y decodifica la información. Y luego tenemos al canal, ¿no? El canal es el medio físico por el cual viaja nuestro mensaje para que se pueda comprender. Hay dos tipos de canal natural y canal artificial. Canal natural es cuando vamos a comunicarnos con la otra persona y nuestro mensaje va a viajar solamente por el aire, mejor dicho que tanto el emisor como el receptor se encuentran en un mismo ambiente y no usan ningún otro elemento para comunicarse. Mientras que el canal artificial va a ser cuando yo voy a hacer uso de algún objeto que haya sido creado por el hombre para poder comunicarme. Puede ser un papel, el teléfono, la laptop, el televisor, la radio, un libro, ¿cierto? Si yo uso esos elementos para poder comunicarme, estoy haciendo uso de canal artificial, más no de natural. ¿Sí?
Y por último tengo lo que es el código, ¿cierto? Que es el conjunto de signos lingüísticos, mejor dicho, que el código es el idioma que nosotros usamos para poder comunicarnos. Ya el idioma, por ejemplo, te colocan código. ¿En qué código se comunican? En el español. Ahora, pueden responder también, puede ser lingüístico o no lingüístico. También es una respuesta válida. Ya, porque recordemos que si hablamos de lingüístico es cuando vamos a emplear, ¿cierto? De manera escrita o verbal. ¿Ya? Y, o puede ser los códigos más complejos, por ejemplo, el código Morse, ¿no? Luego tengo el contexto. El contexto es el lugar donde se está realizando la conversación. Si te pregunto, ¿cuál es el contexto de la siguiente conversación? Sería en el lugar donde se están conversando. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿hay un contexto definido o no? Así hay, señorita, un contexto definido porque estamos todos comunicándonos así por medio de la red. Ya, pero ahorita no hay un contexto definido, porque recuerden que el contexto es el lugar donde conversan. Entonces, de nosotros no hay uno con exactitud, porque varios de ustedes, por ejemplo, se encuentran en casa, se encuentran en el trabajo, quizás en la calle, ¿cierto? No hay un contexto definido, ¿ya? Eso siempre y cuando es una, por ejemplo, una comunicación indirecta, ¿no? Que es de manera virtual, ¿ya? Y acá, bueno, los contextos lingüísticos van a variar dependiendo la situación, ¿no? En la cual yo me refiera. Muy bien, chicas, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Las que se conectaron finalmente bueno, tarde. ¿Tienen alguna duda? No. Una profesora conforme. Ya, a ver, para que quede claro. A ver, Leslie, te planteo la siguiente situación. María va por la calle y se encuentra con Juan, al cual le manifiesta sobre un trabajo que tiene para ella. ¿Cuál es ahí el contexto en esa situación? Disculpe, señorita, no te escuché bien, entrecortado te he escuchado. A ver, te decía, María va por la calle, se encuentra con Juan, el cual le manifiesta sobre un trabajo que tiene para ella. ¿Cuál es el contexto? Un mensaje, señorita, que tiene. No. ¿Cuál es el contexto? La calle. En la calle. La calle, excelente. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Que se encuentran en la calle. El contexto, recuerden, el lugar donde se realiza la conversación. ¿Y cuál es el mensaje? Sobre el trabajo, señorita. Sobre el trabajo que tiene para ella, ya información del trabajo que tiene para ella. ¿Ya? ¿Quién es el emisor? María. María. María es el emisor, señorita.
¿Están seguras? ¿Qué dicen las demás? A ver, ¿María o Juan? ¿Qué preguntó? ¿Quién es el emisor? El emisor sería María. María, pero la situación es, María va por la calle, se encuentra con Juan, el cual le dice sobre un trabajo que tiene para ella. ¿Quién está enviándole el mensaje? Profesora Juan. Juan sería, ¿ya? Y el receptor sería María. Muy bien, chicos. ¿Está aquí alguna duda, alguna consulta? No.